Durante siglos, la Pirámide del Sol ha sido uno de los monumentos más imponentes de Mesoamérica. Pero lo que nadie imaginaba es que bajo sus cimientos se escondía un túnel secreto, un pasadizo que podría reescribir la historia de la civilización teotihuacana, y quizás del mundo entero. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Fundada hace más de 2000 años, fue el epicentro cultural, político y espiritual de una civilización que aún hoy nos desconcierta. Sus avenidas, templos y pirámides están alineados con precisión astronómica, pero bajo la superficie hay más de lo que vemos. ¿Quiénes fueron los teotihuacanos? ¿Por qué construyeron una ciudad tan monumental y luego desaparecieron sin dejar rastro? ¿Y qué secretos se esconden bajo la Pirámide del Sol, el corazón de su legado? En 2011, un equipo de arqueólogos del INAH, liderado por Sergio Gómez, realizó un descubrimiento inesperado. Mientras exploraban la zona con tecnología de escaneo por resistividad eléctrica, detectaron una anomalía bajo la Pirámide del Sol. Un túnel, sellado, oculto, intacto. El túnel mide más de 100 metros de largo y se extiende desde la base de la pirámide hacia su centro. Su existencia no estaba registrada en ningún códice, ni había sido mencionada por cronistas antiguos. Era, literalmente, invisible. Lo más inquietante no era su tamaño, sino su contenido. Dentro del túnel, los arqueólogos encontraron cientos de esferas metálicas, compuestas de pirita y magnetita, objetos que reflejan la luz como si fueran espejos. También se encontraron restos de mercurio líquido, un elemento altamente tóxico, pero presente en rituales de otras culturas antiguas. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué función cumplían? ¿Eran parte de un ritual o de una tecnología perdida? Los arqueólogos sugieren que el túnel era un espacio ceremonial, un acceso simbólico al inframundo, un lugar donde los gobernantes o sacerdotes realizaban rituales de conexión con los dioses. Las esferas podrían representar estrellas y el mercurio, el agua sagrada del cosmos. Pero hay algo que no encaja. ¿Por qué sellar el túnel con tanto cuidado? ¿Por qué ocultarlo por más de 1000 años? ¿Y por qué no hay registros de su existencia? Además, el túnel no está alineado con ninguna estructura superficial. Su orientación parece responder a patrones astronómicos. ¿Era un observatorio subterráneo? ¿Un mapa estelar enterrado? Algunos investigadores independientes han propuesto ideas más audaces. ¿Y si el túnel no era solo simbólico? ¿Y si era una cámara de energía? ¿Un laboratorio astronómico? ¿O incluso una cápsula de contacto con entidades superiores? Las esferas metálicas, el mercurio, la alineación con constelaciones, todo sugiere un conocimiento avanzado. ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Quién se los enseñó? Algunos creen que los teotihuacanos fueron guiados por seres de otro mundo, que el túnel era una especie de portal, que las esferas eran dispositivos de comunicación, que el mercurio era parte de una tecnología que aún no comprendemos. En otras partes del mundo, el mercurio también aparece en contextos misteriosos. En China, bajo la tumba del primer emperador Qin Shi Huang. En India, en textos védicos que hablan de máquinas voladoras llamadas vimanas. ¿Coincidencia? ¿O conexión? ¿Es posible que civilizaciones separadas por miles de kilómetros compartieran el mismo conocimiento? ¿O que fueran guiadas por las mismas fuerzas? ¿Y si el túnel bajo la Pirámide del Sol es solo una pieza de un rompecabezas global? Un nodo en una red de conocimiento ancestral que aún no hemos descifrado. Para los teotihuacanos, el inframundo no era un lugar de castigo, era un espacio de transformación, de renacimiento. El túnel podría haber sido una metáfora o una herramienta real para alcanzar ese otro plano. ¿Y si el túnel era una máquina espiritual, un portal hacia lo desconocido? Los rituales realizados allí podrían haber sido más que simbólicos. Podrían haber sido experimentos, intentos de trascender la materia, de comunicarse con otras dimensiones. El túnel no está abierto al público, y probablemente nunca lo estará. Las autoridades han declarado que su acceso es demasiado peligroso.
Pero algunos creen que hay otra razón, que lo que se encontró ahí no debe ser revelado. ¿Qué secretos guarda el túnel? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Y por qué justo bajo la pirámide más grande de América? ¿Y si el túnel contiene información que podría cambiar nuestra comprensión del pasado? ¿Tecnología? ¿Registros? ¿Pruebas de contacto? Las esferas metálicas encontradas en el túnel no son decorativas, no son simples ofrendas. Están hechas de pirita y magnetita, minerales que hoy usamos en electrónica, magnetismo y energía. ¿Cómo sabían los teotihuacanos que estos materiales tenían propiedades especiales? ¿Quién les enseñó? El mercurio líquido, altamente tóxico, aparece en contextos rituales en India, China y América. ¿Por qué culturas separadas por océanos usaban el mismo elemento? ¿Y por qué justo en cámaras funerarias, túneles ocultos y estructuras piramidales? Algunos investigadores creen que el mercurio no era simbólico, sino funcional, que servía como conductor, como refrigerante, como componente de una máquina enterrada bajo la pirámide del Sol. ¿Y si el túnel no era un templo, sino un dispositivo? ¿Una tecnología enterrada a propósito para protegerla o para ocultarla? ¿Y si las esferas eran nodos de energía? ¿Y si el mercurio era parte de un sistema de propulsión? ¿Y si el túnel fue diseñado para activarse, no por ritual, sino por ingeniería? ¿Y si los teotihuacanos no solo veneraban a los dioses, sino que trabajaban con ellos? Veamos el patrón: pirámides, túneles, mercurio, esferas metálicas, alineación astronómica. ¿Te suena familiar? En Egipto, la Gran Pirámide tiene cámaras ocultas. En China, la tumba del emperador Qin está rodeada por ríos de mercurio. En India, los textos védicos describen naves voladoras que usaban mercurio como combustible. En Perú, túneles subterráneos conectan templos con formaciones rocosas imposibles. ¿Es posible que todas estas culturas hayan recibido el mismo conocimiento? ¿Que hayan sido parte de una red global de sabiduría ancestral? ¿O que hayan sido visitadas por los mismos maestros? ¿Y si el túnel bajo la pirámide del Sol es solo uno de muchos nodos? ¿Una estación de tránsito? ¿Un punto de acceso? El túnel fue descubierto en 2011, pero más de una década después, sigue cerrado al público. ¿Por qué? Las autoridades dicen que es por seguridad, que el túnel es inestable, que hay riesgo de colapso. Pero algunos exmiembros del equipo de excavación han filtrado información inquietante. Objetos que no deberían estar ahí. Instrumentos, fragmentos de metal, restos que no son humanos. ¿Por qué no se publica todo lo que se encontró? ¿Por qué no hay imágenes oficiales? ¿Por qué los informes son tan vagos? ¿Y si el túnel contiene algo que desafía la narrativa oficial? ¿Algo que no puede explicarse con arqueología convencional? Los teotihuacanos desaparecieron sin dejar rastro. No sabemos su idioma, no sabemos su origen, no sabemos por qué abandonaron su ciudad, pero dejaron pistas, geometría sagrada, alineaciones cósmicas, túneles sellados y estructuras que desafían la lógica constructiva. ¿Y si no desaparecieron, sino que se fueron? ¿Y si el túnel fue su puerta de salida, un portal, una cápsula de escape? ¿Y si el verdadero legado de Teotihuacán no está en sus piedras, sino en lo que hay debajo? Los símbolos encontrados en el túnel no son decorativos, son códigos, lenguajes visuales. Algunos se repiten en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Espirales, serpientes, ojos, estrellas de 6 puntas. ¿Qué significan? ¿Y si los símbolos son instrucciones, mapas, advertencias? ¿Y si el túnel es un mensaje enterrado, esperando ser descifrado? Los teotihuacanos medían el tiempo con una precisión que aún nos sorprende. Sus calendarios, alineaciones y ciclos astronómicos revelan un conocimiento profundo del cosmos. ¿Y si el túnel no solo conecta espacio, sino también tiempo? ¿Y si el túnel fue diseñado para abrirse en un momento específico? ¿Y si ahora es ese momento? Cada vez más personas sienten que algo está cambiando, que el pasado está hablando,
que los secretos enterrados están saliendo a la luz? ¿Y si el túnel bajo la pirámide del Sol es parte de ese despertar? ¿Y si el conocimiento ancestral está regresando? ¿Y si el túnel es solo el comienzo? Tal vez el túnel es solo un vestigio ritual. Tal vez es una cápsula del tiempo. O tal vez es la prueba de que la historia que nos contaron no es toda la historia. En Teotihuacán, cada piedra parece tener voz, y bajo la pirámide del Sol, esa voz aún espera ser escuchada. Quizás no estamos solos. Quizás nunca lo estuvimos. Y quizás el túnel es la clave para entenderlo. ¿Tú qué crees? ¿Es el túnel una cámara ritual o algo más? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más secretos enterrados, suscríbete. Lo que viene te va a cambiar la forma de ver el pasado.